Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Vázquez, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy cursando el quinto semestre. Vamos a ver en este video, vamos a aprender cómo someter a prueba de igualdad 3 o más medias poblacionales utilizando un análisis de varianza de un factor, y también aprenderemos a comparar poblaciones separadas en categorías, considerando características o factores como viene siendo el rasgo de los ojos, el género, si es hombre, si es mujer. Como recordatorio, vamos a comentar un poquito lo que son los conceptos fundamentales de la estadística, la cual es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos para obtener datos, después los organiza, los resume, los presenta, los analiza para poder interpretar la información y de ahí ya poder otorgar ciertos datos que se necesitan para alguna muestra o algo así. Los datos que nos da la estadística son el conjunto de la información que es recolectada y la podemos obtener de dos partes, el cual viene siendo la población y la muestra. La población es el conjunto de todos los elementos que se someten al estudio, y la muestra es una parte nada más de la población que escogemos para hacer este estudio. De ahí nos dan un censo. El censo viene siendo el conjunto de todos los datos que nos da cada uno de los miembros de la población. Este video, como les estaba comentando, es para la carrera de Ingeniería Industrial, en la cual nos imparten la materia de Estadística Inferencial número 2. Vamos a exponer los temas que vienen en la unidad número 3, que se llama Análisis de Varianza. Esta materia nos la imparte el ingeniero. Al hablar de un término de un factor, lo utilizamos cuando tenemos datos muestrales que se separan en grupos de acuerdo con una sola característica, y en vez de referirnos al objetivo principal de someter la prueba de igualdad de medias, del término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, el cual está basado en análisis de varianza muestrales. También vamos a aprender a comparar poblaciones en categorías considerando características o factores, como lo habíamos comentado anteriormente. Dentro de los temas principales de la unidad número 3 vamos a ver la distribución F, ANOVA de un factor y ANOVA de dos factores o más. A la distribución F ya lo habíamos visto anteriormente en los demás temas de estadística número 1, pero es fundamental para que podamos determinar la ANOVA de un factor. Es parte de los datos principales que tenemos que tener primero para poder determinar si vamos a rechazar la hipótesis nula o la vamos a aceptar. La distribución F tiene las siguientes propiedades, que son características. No es simétrica. ¿Qué quiere decir que no es simétrica? Va de la mano con la número 2. Sus valores no pueden ser negativos. Estas dos una depende de la otra.Sus valores no pueden ser negativos porque es simétrica, lo cual quiere decir que si aquí tenemos y en 0, simétrica es que no va a estar tanto de los lados negativos como positivos, por lo cual sus valores no pueden ser negativos porque está sesgado a la derecha. Esto es lo que nos quiere decir que no es simétrica. Al estar sesgado a la derecha vamos a obtener resultados siempre positivos. Y la forma exacta de las distribuciones depende de los grados de libertad. Los grados de libertad son distintos, que es lo que nos dice en la parte de acá, son distintos para el numerador que para el denominador. Los vamos a utilizar y los necesitamos identificar los dos por separado, porque después les voy a platicar cómo los vamos a determinar en una tabla, pero necesitamos tenerlos por separado. El grado de libertad del numerador y la ANOVA de un factor es uno de los temas principales que vimos en el temario de la unidad. Es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales, y por medio de él sometemos al análisis de varianza las muestras. El análisis de varianza, a su vez, es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o un factor, y es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Lo utilizamos para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. Como tips debemos de comprender, esto casi es ley, debemos de comprender que un p-value pequeño con 0.05 o menos conduce directamente a rechazar la hipótesis nula. Y si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de p grande como mayor de 0.05 no rechaza la hipótesis nula. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle un poco adelante para que quede bien claro, pero es importante que recordemos esta parte porque cuando estamos sacando la conclusión nos basamos en estas que son como leyes para saber si vamos a aceptar o vamos a rechazar. Para poder aplicar el análisis de varianza de un factor debemos cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos están algunos que no son tan estrictos, que dependan realmente, pero sí debemos de considerarlos.
Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este es uno de ellos que es un poquito flexible. Las poblaciones tienen la misma varianza de sigma o de la desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma, lo cual quiere decir que no nos va a afectar el resultado para poderlas determinar como ANOVA de un factor y no ANOVA de dos factores. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están caracterizadas. Para poder realizar un análisis de varianza de ANOVA, tenemos que identificar estos tres conceptos, los cuales son primordiales. Uno de ellos es el estadístico de prueba F, que ya habíamos comentado, el valor crítico que se representa por FC y el valor de P, para poder así concluir. Tenemos dos maneras de concluir. La primera de ellas es comparando el valor de P con el valor de significancia, el cual está representado por alfa. Si el valor de P es menor o igual que el nivel de significancia, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a concluir que al menos una de las medidas poblacionales que estamos escogiendo es diferente de las demás, y esto va en contra de lo que habíamos explicado, que tienen que ser iguales. Si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no vamos a rechazar la hipótesis nula de las medidas, ya que sí son iguales. La segunda conclusión por la que podemos llegar al resultado es comparando el estadístico de prueba F con el F crítico. Si el F crítico es mayor que el estadístico de prueba F, se acepta la hipótesis nula. Y si el estadístico crítico es menor que el estadístico de prueba F, se rechaza la hipótesis nula. Para calcular el estadístico de prueba F tenemos varios métodos. En mi caso lo voy a resolver con el uso de la tecnología y un programa que se llama Minitab, por lo cual voy a hacer muy superficialmente la explicación de estos datos, los cuales se pueden resolver con Excel o se pueden resolver a mano, pero podemos utilizar cualquiera de los métodos que se mencionan. Uno de ellos es para calcular el estadístico de prueba F. Tenemos que calcular la suma de los cuadrados, que se representa por SC, y ya teniendo la suma de los cuadrados, calculamos los cuadrados medios. Los vamos a calcular y vamos a utilizar estos datos que están aquí, los cuales algunos son la media de las medias, el número de las poblaciones. Son varios datos los que tenemos, pero como les comento, yo lo voy a resolver por medio de la tecnología y voy a utilizar el programa de Minitab. Las fórmulas para los estadísticos de prueba F es la suma de los cuadrados SC, como ya habíamos dicho. Estas son algunas de las fórmulas, y como nota, dadas las expresiones anteriores, para la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del error, siempre deben mantener la siguiente relación. La suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados del tratamiento más la suma de cuadrados del error. La fórmula para los estadísticos de prueba F y para los cuadrados medios dice que la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del error son la suma de los cuadrados, y si dividimos cada una de ellas entre su número correspondiente de grados de libertad, obtenemos los cuadrados medios. Esta es la fórmula. Ok, ya que obtenemos F y FC, vamos a llegar al estadístico de prueba F. Una vez teniendo la suma de los cuadrados y la suma de los cuadrados medios, podemos proceder a calcular el estadístico de prueba F con la fórmula que dice que el cuadrado de los medios del tratamiento entre el cuadrado de los medios del error nos da obtenemos el estadístico de prueba F. El F crítico, que es el que se representa por FC, lo obtenemos de las tablas de valores. Esta parte sí la voy a utilizar yo. Esta parte yo la utilizo para obtener F crítico, donde utilizamos los grados de libertad del numerador -1 y los grados de libertad del denominador. Estos datos nada más es lo que yo voy a utilizar en Minitab. No lo utilizo directamente en Minitab, lo utilizo para sacar el estadístico F crítico. En esta tabla vamos a obtener el F crítico, el cual vamos a utilizar los grados de libertad del numerador, el cual van de manera horizontal, y los del denominador se encuentran de manera vertical. Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 14 de denominador, quiere decir que esta es la columna que estamos utilizando.
y del numerador tenemos 13, entonces nos vamos a ir así. Y este numerito de aquí va a ser nuestro F crítico, el cual vale 2.507. Muy bien. Ahorita vamos a resolver, les voy a platicar más o menos lo que viene siendo, cómo voy a aplicar yo este ejercicio en mi trabajo, en mi área laboral. Yo trabajo en un laboratorio de análisis clínicos donde todos los días recibimos cierto número de pacientes. Los estamos organizando de lunes a sábado, son los números que vamos a considerar aquí. Y los dividimos por horario. ¿Para qué? Para saber si cierto día vamos a utilizar mover la plantilla del personal, ya sea si el lunes o el domingo, perdón, el domingo no lo íbamos a utilizar, si el lunes o el viernes tenemos mayor cantidad de pacientes, eso quiere decir que tenemos que ajustar nuestra plantilla de empleados para que que no nos genere un tiempo extra y dividir las horas que ellos trabajan para que toda la gente pueda ser atendida en el mismo tiempo, ya sea tal vez un miércoles que no tengamos tanta gente contra un lunes. Para eso lo vamos a revisar. La hipótesis ahorita que tenemos, que es la hipótesis nula, es que todos los días están más o menos a la par, por lo cual no tenemos que mover nuestra plantilla de personal. Queremos saber también, como esta es la parte que les dije, si se tiene que mover en caso de que de que sí sea que sí sea algo interesante en los números que nos vaya a dar, qué días son o cómo podemos sacar esta información, cómo realmente le podemos sacar provecho a este estadístico de prueba para poderlo obtener para poderlo aplicar más bien. Los datos que estamos tomando aquí son de lunes a sábado. En estos son los 3 horarios que nosotros partimos para considerar si tenemos más gente o menos gente. Esta es la sumatoria de cada uno de los días. La distribución de los pacientes quedó en esta tabla. A un nivel de significancia de 0.05, nuestra hipótesis nula que les comenté ahorita es que todos los días tenemos el mismo movimiento de pacientes por el cual no necesitamos hacer cambios de la plantilla de personal. Y nuestra hipótesis alternativa dice que se debe reajustar la plantilla de personal para no cubrir el tiempo extra por exceso de pacientes en cierto día. Adelante, ok. Aquí, como les comenté, nosotros utilizamos, por medio de la tecnología lo hicimos, por eso no me fui tan a detalle en cada una de las fórmulas que estaba manejando anteriormente, porque al utilizar la tecnología lo hacemos de manera más rápida, no necesitamos tanto los datos que estábamos teniendo anteriormente. Yo lo hice con Minitab y con Minitab se hace de la siguiente manera. Ingresamos los datos en Minitab, esto nada más hacemos un copy-paste de los datos que teníamos en una simple tabla de Excel, o los podemos ingresar de manera manual, no hay ningún problema. Cada uno de los días ingresamos nada más los datos sin la sumatoria. Los 3 horarios que estábamos manejando como claves es lo único que estamos utilizando aquí en Minitab. El segundo paso, seleccionamos estadística, ANOVA y ANOVA de un factor. Esto es lo que vamos a utilizar como segundo paso. Ok, después de que utilizamos estadística, ANOVA y ANOVA de un factor, nos pide aquí cómo queremos los datos. Si todos estos datos los vamos a querer en una sola, está considerando los de todas las columnas como es mi caso, o si nada más vamos a utilizar alguno de ellos. Yo le estoy diciendo aquí que los datos de respuesta están en una columna para cada nivel de factor, o sea que quiero que me considere todas las columnas que estábamos teniendo. Le vamos a ir a opciones, y en opciones, la siguiente por favor, en opciones lo único que vamos a hacer es utilizar el nivel de significancia que nos estamos manejando. En el libro que yo utilicé dice que si no te está manejando que si no te hace mención del nivel de significancia, siempre utilices el 0.05 para el cual ingresamos el 95. Este es el cuarto paso. Le damos a aceptar. Después de que los aceptamos nos da un pequeño gráfico como para ver nada más nuestro estadístico. Y los datos que nos da son estos y ahorita los vamos les voy a explicar lo que significa cada uno de ellos, que son los más importantes, para ver que de aquí qué es lo que vamos a tomar que nos está sirviendo. Aquí nos dice la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, no tenemos una varianza. Si se regresan a la tabla van a ver que sí, un día hay diferente número, no todos los días tenemos la misma exactitud, pero
no es algo significante como para hacer todo un movimiento de mover una plantilla o algo así. Realmente se manejan dentro de los grados que tenemos dentro de nuestra campana de Gauss, está dentro de nuestra línea. El nivel de significancia que nosotros le dimos es el de 0.05. Se presupuso, dice aquí, la igualdad de varianzas para el análisis. La información que nos está dando del factor es esto. Este es el grado de libertad del numerador y este es el grado de libertad del denominador. Esto es lo que vamos a sacar, el F crítico, en la tabla que vamos a ver adelante. Esto es la suma de cuadrados, esta es el CM, este es el estadístico de prueba F, este es el que vamos a utilizar, y este es el que utilizamos para la conclusión número 2, y este es el valor P que utilizamos junto con valor P, y el nivel de significancia es el que utilizamos para la conclusión número 1. De acuerdo con los resultados arrojados en el Minitab, el estadístico de prueba F es 0.05, que es mi valor de F, y el p-value es de 0.976. Este es la cantidad que nos dio para el valor de P. Ahora vamos a sacar el F crítico de la tabla. Considerando que tenemos 5 grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador, a un nivel de significancia del 95%, concluimos que el F crítico es de 3.06, de 3.106, perdón. Ese es el resultado que nos da la tabla. Estos eran los grados de libertad que estábamos considerando. Muy bien. La conclusión 1 nos decía que vamos a comparar el valor de P y el nivel de significancia. Teniendo el valor de P y el nivel de significancia, podemos sacar esta conclusión. Ok, el valor de P era 0.0976, el cual es mayor que el valor de significancia, que es de 0.05. Esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se concluye que todos los días tenemos el mismo movimiento de pacientes, por lo cual no necesitamos hacer el cambio en la plantilla de personal ni hacer ningún ajuste. Esto lo podemos apegar o regresarnos a la conclusión que teníamos por las dos vías, en el cual decía esta parte, que vamos a comparar el valor de P con el nivel de significancia, y en este caso fue el que nos pasó a nosotros. Si el valor de P es mayor que el valor de significancia, no la vamos a rechazar, nos vamos a quedar con la hipótesis nula de las medias, ya que son iguales. La siguiente conclusión nos dice que vamos a comparar el estadístico de prueba F y el F crítico. Teniendo el estadístico de prueba, ya vamos a llegar a la conclusión. El estadístico de prueba F nos daba un valor de 0.15, que es menor que el estadístico de prueba F crítico, que nos dio 3.106. Como el estadístico de prueba F es menor que el F crítico, se acepta la hipótesis nula y se concluye con lo mismo. Nos dio exactamente el mismo resultado por las dos conclusiones. Esto también venía en la conclusión 2, y donde dice aquí que si el F crítico es mayor que el estadístico de prueba F, se acepta la hipótesis nula. Las dos conclusiones nos dieron lo mismo, por lo cual volvemos a concluir que la vamos a aceptar porque son iguales. El último tema del que vamos a hablar en este video es la ANOVA de dos factores. Este método analiza la varianza de dos factores, que es utilizado con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. Primero vamos a realizar una prueba de interacción en los dos factores, y después se efectúa una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto, si alguno va junto con el otro. La interacción entre dos factores existe si el efecto de uno de los factores cambia en diferente categoría del otro factor. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para saber si tienen interacción, lo cual es base para la ANOVA de dos factores, lo podemos ver con la comida, que es al revolver jícama con limón, sabemos que hay interacción porque suena bien y automáticamente decimos qué rico. En cambio, si tenemos mermelada con salsa, pues así como que no hay una muy buena interacción. Este más o menos es un diagrama de lo que viene siendo cómo funciona el ANOVA de dos factores. Se inicia, se determina, vamos a determinar si existe la interacción por medio de una fórmula. Si existe,
te vas a detener para considerar un efecto. Si no existe, no lo vas a rechazar. Y ya por último vas a determinar si existe el efecto de factor columna, si hay algún efecto entre factor columna, utilizando el valor de P para el estadístico de prueba. Se puede concluir de igual manera que el ANOVA de 1 por medio de dos vías, el factor de renglón y el factor de columna. Si el valor de P es pequeño, por ejemplo menor o igual al 0.05, que es el que se utiliza normalmente, vas a rechazar la hipótesis nula. Y si el valor de P es grande, por ejemplo mayor de 0.05, en el dado caso de que ese fuera nuestro nivel de significancia, vas a rechazar la hipótesis nula. Y con el factor de columna, si el valor de P es pequeño, vas a rechazar la hipótesis nula, y si es grande, la vas a aceptar. Este ANOVA de dos factores también lo puedes utilizar por medio de Minitab, y aquí se dejan los datos. Vas a ingresar los valores muestrales, vas a registrar los números igual. La diferencia del que estábamos viendo anterior es que vas a utilizar dos factores en vez del que utilizamos como factor 1. El resultado que te da Minitab te da ciertos números en el cual tú vas a buscar para ver si hay efecto en la interacción, el valor de F y el valor de P, y en los efectos de renglón columna. Aquí este es un ejemplo que se estuvo viendo en el libro que estuvimos manejando. Este es el ejemplo donde aquí nos daba un resultado que al parecer no había efecto de interacción entre estos datos, y se procede a investigar los efectos de los factores de renglón y de columna. Las dos pruebas de hipótesis se realizan de las siguientes hipótesis nulas. La hipótesis nula dice que no existe efectos de factor renglón, es decir, las medias del renglón son iguales. Y la otra nos dice que no existe efectos. Podemos tener alguna de estas. El factor renglón nos da ciertos valores, en el factor columna también nos da, en este caso, el valor de P es mayor que el valor de significancia y no se va a rechazar. Por mi parte, esto fue todo. Hablamos muy superficialmente de los temas de la unidad número 3. Espero que haya resuelto sus dudas. Mi nombre es Leslie Vázquez nuevamente y agradezco su atención.